Tu promesa ha sido, Señor, estar siempre con nosotros y la has cumplido. Todo lo que viene en contra nuestra, Señor, no prevalece. Que si tú estás con nosotros, ¿quién en contra nuestra? El vino del agua formaste, los ciegos por ti pueden ver, y nadie como tú no lo hay. Brillas en la oscuridad, del polvo nos levantarás. No hay nadie como tú, no lo hay. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más alto como ninguno. Él es quien sana, Dios poderoso, mi Dios, mi Dios. Y brillas en la oscuridad, del polvo nos levantarás. No hay nadie como tú, no lo hay. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más alto como ninguno. Él es quien sana, Dios poderoso, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más alto como ninguno. Él es quien sana, Dios poderoso, y mi Dios, mi Dios. Él es nuestro Dios, iglesia, siempre a nuestro lado, peleando nuestras batallas. Si Dios es por nosotros, ¿quién es contra nosotros? Si Dios es por nosotros, soy más que vencedor. Si Dios es por nosotros, ¿quién es contra nosotros? Si Dios es por nosotros, soy más que vencedor. Oh, 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 oh. Soy más que vencedor. Oh, oh, oh. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más alto como ninguno. Él es quien sana, Dios poderoso, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más alto como ninguno. Él es quien sana, Dios poderoso, y mi Dios, mi Dios. Si Dios es por nosotros, ¿quién es contra nosotros? Si Dios es por nosotros, soy más que vencedor. Si Dios es por nosotros, ¿quién es contra nosotros? Si Dios es por nosotros, soy más que vencedor. Oh, 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 oh. Soy más que vencedor. Oh, oh, solo en Él. Buenos días, amada y entrañable familia. Estamos muy felices de estar juntos a través de este medio y poder llegar a sus hogares y sus corazones con la palabra de Dios, que es la que transforma nuestras vidas. Estamos este domingo reunidos con un propósito de darle lo mejor de nosotros al Señor,
y expectantes de que nuestro Padre nos hable, ya que su palabra tiene el poder de cambiar todo y darnos la sabiduría para aplicarla. En estos tiempos de oscuridad nos va a dar luz, porque ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Y no importando la situación que estemos pasando, nos va a dar la guía para salir de cualquier situación, ya que Jesús no es una opción o una alternativa, es el único camino, la verdad y la vida. A Él sea la gloria por siempre. Quiero darles la bienvenida a toda la familia y especialmente a las personas que se conectan por primera vez. Que disfruten de lo mejor que Dios, nuestro Padre, les puede dar. Esto es amor, gozo y sobre todo la salvación. Y que sea el inicio de una nueva vida. En este día voy a compartir la enseñanza que le he titulado Actitud de Vencedor. En este tiempo hemos sido bombardeados por muchas noticias, tanto nacionales como internacionales, que lo único que han hecho es causar inestabilidad, temor e inseguridad. Pero en medio de todo está nuestro fundamento de vida, que es el Señor y su palabra. Y la Biblia está llena de buenas nuevas. Entonces lo sabio y prudente es que dejemos de oír lo que el mundo dice y pongamos nuestro corazón en lo que dice nuestro Padre Dios, para tener una vida segura, llena de esperanza y bendecida. Debemos de estar seguros que todas las promesas que Dios nos ha hecho se van a cumplir. Más aún, su palabra es lo que permanece, como está escrito en Mateo 24:35. El cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras permanecerán para siempre. En base a esto, como ha sucedido a lo largo de la historia, los tiempos de vacas flacas pasarán, los tiempos de crisis y de pandemia también pasarán, y todo lo que se vaya presentando tiene un tiempo de vigencia, aún los gobiernos de este mundo. Y en medio de todo lo malo, prevalece nuestro Dios y Padre, que todo lo que hace es bueno. Por eso debemos de establecer nuestra vida sobre la palabra, que nos llevará a tener estabilidad, seguridad, confianza y especialmente éxito y victoria. Esto es completamente bendecidos. Tengamos presente que Dios tiene todo planificado y dentro de esto tiene previsto las soluciones para todo lo que va a suceder en el futuro. Por eso dice: yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para darnos un futuro y una esperanza. ¿Qué más podemos pedir? En realidad podemos describir crudamente las diferentes situaciones que muchos pasamos y dejarnos llevar por el sentimiento hasta el punto de aceptar y acostumbrarnos a vivir indignamente, creyendo que ese es nuestro destino aquí en la tierra. Pero Dios nos ha enseñado a través de la Biblia lo que anhela para cada uno de nosotros que somos sus hijos. Y lo único que debemos hacer es aplicar sus principios para ser personas cada día mejores, y en todo lo que hagamos nos vaya bien, siguiendo los pasos de Jesucristo, que es nuestro único modelo, ejemplo de vida. Veamos lo que nos dice en Efesios 4:21 al 24 en la nueva Biblia viva. Dice: si de veras han escuchado acerca del Señor y han aprendido a vivir como Él, saben que la verdad está en Jesús. Por ello, quítense, como si se tratara de ropa vieja, su naturaleza tan corrompida por los malos deseos. Renueven sus actitudes y pensamientos. Sí, revístanse de la nueva naturaleza que Dios creó, para que sean como Él, verdaderamente justos e íntegros. Está muy claro que nos dice que si en verdad nos hemos escuchado a Jesús y hemos aprendido a vivir como Él, vale enfatizar que esto es cuestión de vivir como Jesús, no solamente de escuchar y saber de Él. Entonces debemos quitarnos ese ropaje viejo del pasado corrompido y luego renovar las actitudes y pensamientos, y además revestirse de una nueva naturaleza para que seamos como Él y vivir en justicia y en integridad. En base a este principio de Efesios que ya leímos, vamos a ser inspirados por la palabra para que, como ya mencionamos, frente a todas las circunstancias que estamos pasando y viviendo, no nos demos por vencidos. Es el tiempo de levantarnos con la gracia y el favor de Dios y cambiemos nuestras actitudes y pensamientos para salir como vencedores de toda prueba y crisis, por más difícil que sea. A la manera de Dios, para explicar esto, vamos a utilizar un pasaje conocido de la Biblia, y en base al título del mensaje, en este día voy a poner más énfasis en la necesidad de cambiar nuestra actitud, y el miércoles hablaremos del cambio de nuestros pensamientos. Por eso desde ya les sugiero que no deje de conectarse los miércoles, porque también son tiempos de bendición. Leamos entonces Marcos capítulo 10, versículos del 46 al 52.
Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. En estos versículos vamos a describir las actitudes de Bartimeo que le llevaron a tener un cambio total de vida. Se nos presenta primeramente un cuadro que es muy común ver en todo tiempo y en estos mucho más. Y no solo en nuestro país, sino en muchos lugares del mundo. Las condiciones económicas y sociales de muchas familias son de alta vulnerabilidad. Aquí se nos relata de una persona que estaba sentada en una parte del camino y que tenía una limitación física, era ciego. Además era una persona que vivía en pobreza extrema, por eso dice que vivía de la mendicidad y por ende era dependiente de lo que las demás personas le daban. Quizá por lástima, por compasión, o a lo mejor, como se ve en las calles, las personas le entregan unas monedas, otros un pan, algo de comida. Y no sabemos si este hombre vivía con su familia, pero seguramente lo que conseguía en el día era lo que podía llevar a su casa como su sustento. Vemos en general que sus condiciones físicas y económicas eran deplorables. Solo imaginemos cómo encontramos a muchas personas en distintos sectores de la ciudad, con niños en brazos, con vestimenta sucia, extendiendo la mano para pedir algo, para mantenerse. Y la condición de estas personas son cada día más desesperantes. Se imagina que a veces no llevan nada de regreso a su casa. ¿Y cómo será la desesperación de su familia y de sus hijos? Creo que a todos nos parte el corazón. Pero aquí precisamente hay una enseñanza para todos nosotros y de manera especial para las familias vulnerables. No importa cómo es su situación actual, quizá peor de la de Bartimeo, pero para eso ahora estamos con Dios para sacarnos de la peor condición humana por medio de su palabra y de su poder. Porque Él es especialista para sacarnos de las crisis y de los peores problemas. Es verdad que en este tiempo se han reducido las fuentes de trabajo y por eso no lo hay. Y personas no tienen ingresos y muchas veces han tenido que comer una sola vez al día. Y no solo eso, sino que esto le ha llevado a un deterioro de su salud y ni siquiera tienen los recursos para restablecerla. Como vemos, la situación es demasiado crítica. Entonces, aprendamos lo que hizo este hombre. Lo primero, cuando oyó que Jesús estaba pasando por el lugar donde se encontraba, posiblemente vino a su mente todo lo que había escuchado de las maravillas y milagros que hacía Jesucristo. Entonces debe haber pensado: esta es mi oportunidad para cambiar mi situación. Entonces lo que hizo es cambiar de actitud. Dejó de depender de las personas para enfocarse en una sola que es especialista en producir cambios y sacarnos de cualquier situación, por más difícil que sea, ya que para Él nada es imposible. Quiero decirles, en todas las etapas de nuestras vidas se nos va a presentar oportunidades para salir de los problemas y de las crisis y situaciones en las cuales hemos caído. La clave no solo está en verla, sino de aprovecharla. No hay que dejar pasar la oportunidad y en vez de quejarse solamente, hay que estar buscando la oportunidad y cuando se presenta, tomarla. Lo siguiente que hizo es prácticamente gritar y decirle a Jesús: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y aunque las personas le reprendían para que se calle, dice que clamaba mucho más y decía: Hijo de David, ten misericordia de mí. Esto es que estaba determinado y dispuesto en su corazón a recibir algo del Señor. Y no claudicó por más que le reclamaban. Así debemos aprender a ser nosotros. Esto es persistir en lo que pedimos. Y cuando perseveramos en el clamor, vamos a tomar lo que Dios está dispuesto a darnos. Si no tenemos una respuesta al momento, es necesario que seamos insistentes en lo que hemos determinado en nuestro corazón y que sabemos que está bajo la voluntad de Dios. Mientras tengo la oportunidad, voy a perseverar. Si vemos en la palabra, el que persevera llama la atención de Dios. Recuerda lo que hemos estado hablando. Cuando clamamos a Dios, no responde, porque a Él nos ha dado esa promesa: clama a mí y yo responderé.
Más aún cuando ese clamor es insistente, como lo hizo Bartimeo. Y esto detuvo a Jesús y le mandó a llamarle. ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? Porque tenía la convicción que esa oportunidad posiblemente no se le iba a repetir. Y además, aunque Bartimeo no podía ver, era ciego, pero se le veía recobrando la vista. Es decir, una persona sana. Esto es parte de verse bien en el futuro y esto se llama visión. Por eso, al tener la convicción, voy a lograr mi visión. De otra parte, como dice el principio de esta porción de la Escritura, que oyó que Jesucristo estaba pasando, pero no solamente debió haber oído su nombre, sino que debe haber escuchado muchas veces de sus obras. Y esto hizo que su fe se fortalezca, porque sabemos que la fe viene por el oír. Y una acción de fe es lo que le agrada a Dios. Como vemos, es una suma de actitudes correctas que fueron preparándose para el milagro que iba a recibir. Las grandes cosas de la vida se tienen no cuando se ven con los ojos naturales, sino cuando tengo una visión de lo que espero ser y tener en el futuro, pero creyendo. Por eso, si ahora en este tiempo se ha incrementado la dificultad de tener, por ejemplo, un trabajo, un empleo, un salario digno, un negocio, un emprendimiento, una casa, un carro para el trabajo, ahora es el tiempo de concebir lo mismo que está dentro del corazón de Dios para darnos a nosotros que somos sus hijos, como está escrito en Mateo 7:11. Pues si ustedes, aún siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan. Lo siguiente que podemos aprender de este pasaje para salir del estado de un pasado de calamidad es lo que le dijeron los discípulos: que tenga confianza y que se levante. Esto implica que si bien estaba dando voces, seguía en la misma posición y es necesario cambiar y levantarse para accionar, pero con plena confianza en Dios. Aprendamos a no poner la confianza en un gobierno, en una persona. Tenemos que aprender a poner nuestra total confianza en Dios. Y cuando confiamos, nunca seremos defraudados, como está escrito en Romanos 10:11, en la Nueva Versión Internacional dice: así dice la Escritura, todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. Por eso mantengamos nuestra fe y confianza en Dios, aún en los momentos más difíciles. Esto nos da una fuerza interna para soportar las crisis de nuestra vida y todo cambiará. Cabe señalar que a este hombre los discípulos le dijeron además que Jesús le estaba llamando. Y cuando el Señor nos llama es porque quiere darnos algo especial a cada uno de nosotros. Dios ya tiene preparado todo lo que quiere darnos. Solo depende de nosotros que vayamos a su presencia y recibamos su gran bendición. Si vemos qué es lo que hizo luego que le llamó, dice el relato que arrojó su capa. En ese tiempo las personas que tenían esta condición se les reconocía por la capa que les distinguía como tales. Entonces lo primero que hizo antes de llegar a la presencia del Maestro es despojarse de esa condición. Tuvo la actitud y el carácter de desprenderse de esa antigua condición y nunca más ser el mismo. Muchas personas lamentablemente se marcan su destino. Dicen: así soy y así voy a morir. Ustedes saben que ese dicho que dice: pobre soy y pobre de morir. Es como que no quieren ser diferentes y hacer la diferencia. Podíamos haber nacido en la pobreza, pero con Dios ese no es nuestro final, como está escrito en el Salmo 113, versículo 7. A la gente pobre y al humilde la saca de la miseria. La miseria no es para un hijo de Dios, es para el diablo. Él es miserable. Decidamos no ser nunca más los mismos. Dios quiere darnos una nueva condición de vida, pero depende de nosotros si queremos optar por ella. Para eso se necesita dejar atrás la vana manera de vivir del pasado. En este día arrojemos la capa de la pobreza, de la miseria, de la escasez, de la calamidad, de la limitación, y despojémonos de esa mentalidad de estrechez para recibir la grandeza de Dios. Y así como este hombre se levantó y fue a Jesús, levantémonos ahora, cambiemos de posición y actitud, y ya no nos veamos como fracasados y desdichados, sino como hechura del Señor para vivir en su plenitud. Y vamos a Él, porque Él es especialista en hacer posible lo que parece imposible. Sigamos adelante. Jesucristo le responde y le pregunta: ¿qué quieres que haga? A veces pensaríamos: ¿qué pregunta es esa? Pero veamos la contestación de Bartimeo. Le dice: Maestro, que recobre la vista. En consecuencia, lo que pidió es que sea restituido lo que perdió.
De igual manera, en este día puede usted tener presente muchas cosas que perdió, como en este tiempo, trabajos, negocios, remuneraciones. Pero esto no está perdido. En Dios todo es restituido, porque Él es Dios de nuevas oportunidades y Él vino a salvar lo que se había perdido. Usted puede imaginar cómo debe ser una persona que un día pierde la vista y ya no puede ver a sus hijos, a su esposa, a sus padres y familiares, a sus amigos y todo su entorno. Debe ser doloroso, pero nuestro Maestro nada da por perdido. Y así debemos ver nosotros. Lo que perdimos un día lo vamos a recobrar. Esta pandemia se ha llevado algunas cosas, pero es necesario que por medio de la fe recobremos no solamente eso, sino que tengamos aún más. El Maestro quería que Bartimeo expresara con su boca lo que quería, porque debemos aprender a llamar a existencia lo que creemos. Por último, como leímos, Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. No solo que recibió su milagro, sino que tomó la mejor decisión de seguir a Jesús en el camino. Esa es la actitud que debemos tener, seguir con Jesús para siempre. Muchas personas reciben su milagro y siguen viviendo la misma vida perdida de siempre, porque no siguen con Jesús, sino en el mundo. Pero los que hemos recibido la salvación y muchos milagros, no podemos dejarle de seguir y aprender sus enseñanzas, que nos ha permitido salir de la miseria a una vida abundante por la gracia y el amor de Dios. En este caso, el hombre ya no podía solo saber estirar la mano, sino estirar sus pensamientos para salir de esa condición de mendigo a ser una persona de bendición. Con Dios todo lo vamos a ver y tener. Si aplicamos su palabra, vamos a ser personas trabajadoras, recibiendo todo lo que Dios quiere darnos. Como vemos, es necesario que cambiemos de actitud. Mientras más dificultades pasamos, estas son oportunidades para que Dios se glorifique. Y cuando tengo la oportunidad, debo perseverar hasta que se concrete en una realidad con la ayuda de Dios. Debemos de estar convencidos que nuestro futuro está en sus manos. Esto es que tenemos una visión correcta. Además, sabemos en quién creemos o en quién hemos creído. Por eso también nos llenamos de esperanza. Esto es de lo grandioso que va a hacer Dios con nosotros y también en nosotros, porque nos ha hecho competentes. Y con todo esto debemos decidir nunca más ser los mismos y vivir en las mismas condiciones. Más aún cuando estas no son para nosotros. Debemos ir por cosas grandes que Dios quiere hacer por nosotros y dejar nuestras pequeñeces. Debemos tener en nuestro corazón que nuestro Padre quiere restituirnos todo lo que perdimos. Y cuando recibimos el milagro, debemos tomar la única decisión correcta de seguirle a Jesús por el resto de nuestras vidas. Porque solo en Él hallamos el sentido de nuestras vidas y aprendemos a vivir para ser personas de bien y ser triunfadores. Por tanto, al cambiar de actitud, estoy cambiando los resultados de mi vida y mi destino y dejando de tener una actitud de derrota y de víctima para convertirnos en ganadores con el favor y la gracia de nuestro Señor. Amada familia, estos tiempos con sus circunstancias son los propicios para ver el poder y la gloria de Dios. Cambiemos de actitud y preparémonos para recibir los milagros que queremos tener, como lo hizo Bartimeo. Nuestro Padre es especialista en sanar a los que están enfermos, de traer provisión a los que no tienen suficiente y de darnos una vida digna y abundante. En Él todo es posible. Antes de terminar, quiero invitarle a usted que se ha conectado por primera vez, que no tiene a Cristo en su corazón, para que lo reciba y cambie su vida y su destino y participe hoy mismo del mayor de los milagros, que es la salvación. Le invito a que haga la siguiente oración que le voy a dirigir. Hágalo creyendo en su corazón. Dígale: Padre, vengo ante ti, reconociendo que soy un pecador, pero estoy arrepentido de mi vida pasada. Quiero un cambio en mi vida. Ya no quiero vivir perdidamente. Quiero vivir en tu corazón y que tú vivas en mi corazón. Señor Jesús, tú entregaste la vida por mí. Así quiero entregar en este día mi vida a ti. En este día
te recibo como mi Señor y mi Salvador. Dame la oportunidad de cambiar, de ser una persona diferente, de en ti encontrar el camino, la verdad y la vida. Gracias por dar salvación. Gracias por darme la libertad, por darme la vida eterna y por escribir mi nombre en el libro de la vida. A usted que ha recibido a Cristo en su corazón, quiero felicitarle por la decisión que ha tomado. Y quiero decirle, como hizo Bartimeo, siguió solamente su camino. Ponga su mirada y su corazón solo en Él. No mire a los hombres. Los hombres no somos perfectos. Nosotros cometemos errores. El único perfecto es Dios. Y cuando pongo mi corazón y mis ojos solo en Él, nunca voy a ser defraudado. El entorno no es mi vida. El Señor es nuestra vida. Y a todos ustedes, amada familia, hemos recibido la palabra. Y esta palabra de Dios nos inspira a salir adelante. Es el tiempo de cambiar de actitud. Es el tiempo de ver las cosas de una manera diferente. Y como les dije, el día miércoles completaremos la enseñanza con una mentalidad para tener una mentalidad vencedora. Esperamos el día miércoles. Y mientras seguimos con el Señor, créame, todo va a estar bien. El Señor, nuestro Padre, tiene preparado algo maravilloso para nosotros que somos sus hijos. Vamos a Él y cuando lleguemos a Él recibiremos toda la grandeza que tiene para nosotros. Que esta semana sea una semana llena de bendición. Que mientras termine este mes, usted también termine viendo la gloria y la victoria de Dios. Dios les guarde y Dios les bendiga. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Que el Señor tenga misericordia, los llene de gozo, de paz y que puedan vivir bajo la poderosa mano de Dios. Buenos días.